Bueno, queridos patitos, vamos con Boulevard, un centro comercial que fue inaugurado hace prácticamente un cuarto de siglo, tampoco tanto, todavía lleva 21 años de su apertura prácticamente, en la zona más o menos externa, norte, de Vitoria-Gasteiz, un centro comercial, en buena medida, también podemos conectarlo con esa suerte de exigencia respecto de la situación artística, en el que, bueno, pues tema de Euskalduna, para hacer congresos, Cursal, para el tema en San Sebastián, Guggenheim, en el tema artístico, y que decían en Vitoria no nos hacéis nada, os estáis llevando nuestros impuestos y no nos hacéis nada de nada, con lo cual están una suerte de not in backyard, pero un NIMBY bastante raruno de exigencia porque están siendo excluidos del avance cultural, industrial, de la cultura, tecnológico y todo lo que uno pueda incurrir en dejar a un territorio de lado. Pero ojo, cuidado, es la sede de las instituciones comunes y por tanto es una ciudad rumbosa en el que tienen que ir sí o sí todos los funcionarios, los cargos públicos ligados al Parlamento Vasco y al gobierno vasco. Por ejemplo, con el edificio Lacua, que tiene el Aqua 2 justo detrás. Y justo enfrente, en el Parque Euskal Herria, está ahora la estación de autobuses. Y dejo de lado el hecho de ser la capital de Araba, con juntas generales, la Diputación Foral, el peso específico de Vitoria respecto del territorio, a la vez, sobre todo en el tema poblacional, con el consiguiente ayuntamiento de un peso bastante importante y con la situación de los niveles, tanto foral como municipal, respecto de funcionarios y trabajos asociados y vinculados y orbitando a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, como para tener esa situación respecto de los cánones, en este caso un canon de capitalidad, por el perjuicio que supone ser capital, aunque no es capital, y esto ha sido polémico, muy polémico, y espero que no sea el caso. No es capital, lo mismo que Valladolid, no es capital de León y Castilla, pero es sede de las instituciones comunes y está en tránsito, en parte, de convertirse en capital, lo cual, para aquellos que tengan un pensamiento nacional vasco y que recuerden por qué no se puso Bilbao y sí se puso Vitoria, pensando en la carretera y también en el tren que pudiera hacer unas mudanzas, llevado el caso de la capital de los vascos a Pamplona, creo que es por la Sacana, por donde se va en dirección al Sasu y luego se puede coger en dirección a Pamplona, conectando lo que viene de este San Sebastián como lo que viene de este Vitoria a través de la autovía de Lizarán, pues es un elemento bastante curioso de memoria que incluye a Carlos Garaikochea, Navarro, para tener esa perspectiva, como digo. Y hablando de perspectiva, cuando se inauguró Boulevard en Vitoria, hubo que enviar a la vicelendakari Idoia Zenarruzabeitia porque se impidió por parte del PP que ostentaba la alcaldía en ese momento de Vitoria y también la Diputación Foral de Araba, se impidió de aquella manera que estuvieran presentes los cargos públicos del PNV, tanto municipales como forales, a través de juntas generales, para dar simplemente visibilidad única y exclusiva del PP. Del PP la inauguración de un centro comercial. Y evidentemente eso llevó, lo mismo que, por ejemplo, el más rápido en montar una silla en la inauguración de Ikea en Baracaldo fue el de Dakar Ibarreche, pues había que mostrar que en Araba también estaba EAJPNV y que estaba allí también, incluso para inaugurar un centro comercial. Por eso hubo que llevar a Idoia Zenarruz Vital a que no pudieron impedir su presencia y en un lugar muy destacado del acto protocolario de inauguración del centro. No quería pasar por alto esta memoria.
Lo mismo que ahí tenemos un asunto bien interesante. Soy de Guecho y por tanto el tema comercial de grandes superficies es algo que puede tener y tiene una afectación en un municipio y que puede tener y tiene seguramente una afectación en el ámbito de Vitoria. En un determinado momento hubo en el Estado español y en el ámbito vasco la proliferación de estos grandes centros comerciales, como uno puede ver en los Estados Unidos, y que en buena medida allí en Estados Unidos servía de centro de nexo, de unión, para aquellos que estaban viviendo lejos y por tanto necesitaban un lugar de encuentro en donde los centros comerciales pues no estaban en una como tenemos en una situación urbanística tan apelotonada. Recordemos, aunque no lo creamos, la zona del Gran Bilbao, y a pesar de que este término pueda ser obsoleto para algunos, incluso ofensivo para algunos que tengan una cierta edad, en el marco general que va desde Basauri, Galdacao y en un lado hacia lo que es Verango, Sopela, Guecho y por el otro Santurchi, Portugalete, Ciervena, este entorno, especie de Y en torno a la ría de Ibaizábal Nervión, pues es uno de los más densamente poblados del estado. Y eso, encajonado, con poca disponibilidad de suelo, lleva a que buena parte de los comercios estuvieran en los bajos de los edificios. Y por tanto, tenemos esa suerte congestionada que en algunas zonas de Estados Unidos, no en Nueva York, pero sí en muchas de las ciudades de Estados Unidos, llevan a que esos centros estén apartados de la zona residencial y por tanto se tenga que ir específicamente a estos lugares, y los centros comerciales que aglutinaban todos estos elementos hacían que se fuera a echar la tarde, el sábado o del domingo, que fuera un centro ritual, algo muy distinto. Y que en otros países, porque cuando vino una familia de Suecia, aunque originarios de Montenegro, lo pudimos ver que fueron... ¿A dónde? A Max Center. Y cuando estuvimos en Suecia, ¿a dónde nos llevaron ellos? Al centro comercial que tenían más cerca de casa. Y cuando fuimos a otro lugar, también fue a un centro comercial. Y seguramente tuvimos que haber ido más por nuestra cuenta, lo cual seguramente habría sido más beneficioso para todos y habernos reencontrado para las cenas, las comidas y cenas, de una manera mucho más... mejor no lo califico. Pero ciertamente estos elementos son característicos o no. Depende, incorporan algunos comercios que son característicos de la zona, por ejemplo en el tema gastronómico. Pero esto, que tuvo su importancia, por ejemplo en el Max Center, que se abrió en buena medida porque se hizo con el Partido Socialista un acuerdo para que se abriera Valle Real en Camargo, un municipio también de tradición socialista en el ayuntamiento como alcaldía. Eh, aunque Bilbao, el primero fue Bilbondo, Bilbondo, luego se hicieron una suerte de centros comerciales, pero también supermercados con una zona de... estoy pensando en el supermercado Eroski de Leioa. En Verango hubo algo, entre comillas, parecido. Aunque en Verango, con la realidad de que una fábrica que se había llevado el 36-37 desde Ibar para que pudiera seguir funcionando, se dejó el esqueleto ahí y en ese esqueleto se hizo el Eroski de Verango. Todos los sitios tienen su historia y esto es bien interesante. En Guecho, por tanto, desde un punto de vista de Humberto Cirarda y los consiguientes alcaldes posteriores, se estableció la idea de que no iba a haber ni grandes superficies ni supermercados de estos periurbanos en Guecho. Es una política municipal, acendrada, a pesar de que en los contornos el mismo partido ha gobernado también en Leioa y en Verango. En Guecho se puso en práctica esta política, en principio para favorecer el comercio local. Otra cosa es que nos encontremos, primero, el centro comercial de Leioa, ese centro que está en la avanzada, un poquito en dirección hacia donde están ahora también las gasolineras de Repsol, y un poquito también al lado, también ahora hay un Mercadona,
Luego tenemos el Eroski de Verango, más próximo, tal vez, por lo menos aparte de hecho, en el barrio de Alapas, en el que resido, sí, completamente. Y luego tenemos Ardea, que se abrió también, pero en término municipal de Leioa. Esto, que es una realidad, la podemos encontrar también en el Centro Boulevard. Es un centro que se abre precisamente en esos años 90 y principios del siglo XXI, en la idea de que se iba a ir allí a hacer las compras y a hacer ocio. Había en general esa combinación de cines con el supermercado, con tiendas de muy diverso espectro, en donde poder hacer compras de todo tipo, más o menos, poder ir con el coche, aparcar en el parking, hacer las compras o ir a ver una película y comprar antes o después, especialmente pensando, por ejemplo, en el fin de semana, pero también a lo largo de la semana. Y este modelo, en buena medida, decayó. Decayó incluso con la idea de centros comerciales urbanos, como por ejemplo Zubiarte, que remiten en el ámbito europeo a esos centros comerciales históricos, galerías, que yo pude ver, por ejemplo, a pequeña escala en Roosendaal, en Países Bajos, pero remitirían también a Milán, a París, incluso a Bilbao, en donde está el hueco que se llama Ría, entre el Arriaga y la estación de la Concordia. Hubo, en el tránsito del siglo XIX al XX, una idea de construir una galería comercial urbana encima de la ría. No se hizo, claro está. Pero si uno va a Bilbao Arquitectura o incluso es a Google y mete los datos, puede encontrar imagen de cómo habría sido eso y luego piensen lo que sucedió en agosto de 1983. ¿Cómo habría sido ese tapón respecto de las riadas de agosto del 83? Ciertamente, ambas ideas son bastante interesantes, pero desde la perspectiva del contrafactual, no de haber vivido una tragedia en aquel momento. Pero bueno, la tragedia ya se vivió de por sí en agosto del 83, no solamente en Bilbao, cosa que se suele olvidar, también en otros lugares del País Vasco y también fuera del País Vasco. Ahora parece que vuelve el Boulevard a tratar de revitalizarse. En un momento en el que, en el caso de Vitoria, se tiene una estación de autobuses menos centrada, porque antes estaba eh, un poquito más hacia el interior de la ciudad. Ahora está un poquito más hacia el exterior, porque, bueno, ciertamente había que entrar por esa gran avenida, pero había que girar y luego yo hacía el trayecto a pie desde la estación de autobuses hacia la zona de la Plaza de la Virgen Blanca, cerca Paramento y calle San Prudencio, donde estaba la Carteche, la sede de Euskal Kartasuna, y luego retornar a la estación de autobuses, que era una línea, con una pequeña edificación, y ahí entraban los autobuses. Yo pensaba, como ha pasado en Pamplona, creo que es subterráneo, la de San Sebastián, sí, es subterráneo, fijo, y la de Bilbao, la estación de autobuses intermodal de Bilbao, es subterránea, después de prácticamente un cuarto de siglo de estación provisional, y luego una estación provisional de la estación provisional en la zona conocida como Garellano. En Vitoria es de superficie. Y es curioso porque debajo tiene un parking que parece que nadie usa. Y la estación tiene al lado dos paradas de tranvía de los dos ramales que van hacia Angulema y hacia... Ahora no recuerdo cuál es el otro. También tienen el BEI, que remite a una circunvalación exterior del anillo de Vitoria,
y que puede servir para la interconexión de todos los elementos. Y le puede venir bien a Boulevard, ciertamente. Pero, en principio, las políticas públicas remiten al intento de mantener la apuesta por el comercio local, para que éste viva y sobreviva. Comprar en pequeño, comprar en cercanía. Y esto choca en buena medida con el concepto de gran superficie. Sobre todo cuando, en principio, con estas crisis que ha habido respecto de la crisis económica, el COVID, las guerras, en buena medida han hecho daño, pero no solamente a aquellos lugares, sino también a los centros de las ciudades. Y se trata de apostar, de alguna manera, en el mantenimiento de esa vida en los centros de las ciudades, por ejemplo, en la parte de la Almendra Central, llegando zona Casco Viejo de Vitoria, en esa zona más o menos próxima, entre la Virgen Blanca con la Catedral Vieja de Santa María. Y por tanto, en todas esas calles, en esos aledaños, la idea, evidentemente, es ir y comprar, y no solamente por parte de los turistas, sino también que la gente que vive en la ciudad pueda hacer compras y no irse a estos grandes mamotretos que tienen sus dificultades, tienen sus complicaciones de accesibilidad, de tener que ir en buena medida con coche, porque imagínense hacer una compra fuerte en cualquiera, en el supermercado o en cualquiera de las tiendas, y luego tener que volver en el BEI o en el tranvía. Se necesita un carro de los de ir empujando, o cualquier otra cosa, pero se necesita tener buena fortaleza física para volver con las compras en dirección hacia el hogar, o tener el coche. Pero el coche, como hemos dicho alguna otra vez, está siendo, según algunos diría, perseguido, por otros, reasignado, en la idea de que el vehículo particular debe dejar paso a transportes colectivos. Transportes colectivos en los que, por ejemplo, en Vitoria, en la movilidad sostenible incorpora el patinete eléctrico, pero no solamente, también el autobús, el Tuvisa, el BEI, el tranvía, y para las conexiones exteriores, la estación de autobuses de la Plaza Euskal Herria. Por lo tanto, un asunto bien interesante en el que tratan de incorporar elementos para volver a convertirse en atractivo después de todo lo que ha pasado en estos 20 años. ¿Qué proponen? Diversión familiar, inclusión, sostenibilidad. Una reinauguración en el que se pretende una transformación que vaya más allá de lo estético. Porque el público es cada vez más exigente. Y se supone que ir al centro comercial del Boulevard puede ser más que una simple jornada de compras, de ocio y gastronomía. Y evidentemente se necesita incorporar a cuanta más gente mejor, como es ese ámbito de aseos adaptados, salas de lactancia, préstamos de sillas infantiles. Cuando uno ve el centro comercial de Zaramaga, pues parece que tiene incluso una perspectiva bastante curiosa cercana a un centro comercial de Logroño. Creo que el de Barea, que incorpora un Burger King, un MediaMarkt, y dentro hay una especie de media luna que se incorpora con otra media luna, dando un circuito en forma de donut, y parece tener esa conexión cuando uno mira hacia el interior del centro comercial, a pesar de que sea una especie de línea curva, y más que otros como Max Center o Bilbondo, que son de una generación aparentemente distinta. Boulevard
parece que busca consolidarse como un centro para la familia, disfrutar de experiencia de adultos, de niños, unas renovadas áreas de descanso, zonas de entretenimiento, ofrecer préstamo de sillas infantiles para que los padres, madres puedan pasear cómodamente con los pequeños, disponer de esas salas renovadas de lactancia donde puedan estar tranquilas y cómodas alimentando a los bebés, al ser familiares, parking familiar con plazas más amplias y más elementos como por ejemplo el tema del cine, Yermos Cine de Bulbar, con sala junior, sala party y bueno, pues todas estas cosas que evidentemente son parte de elementos de confort para tener una experiencia, incluso también con el tema de la mascota, pero no comentan respecto del contenido, qué tiendas uno puede encontrar, qué espacios hay libres o no libres, los huecos, porque por ejemplo cuando uno va a Artea encuentra que antes estaba todo lleno de espacios comerciales en esa ronda que vincula como una especie de media luna entre una entrada y otra. Hay dos entradas y salidas, no solamente hacia el exterior, sino también hacia el parking, que comparten en un sector con el supermercado Eroski. Y en ese segmento hay unas zonas zonas comerciales aparte de la que está pegado a la pared, bueno, a la zona más exterior, y uno puede ver con el paso de los últimos años que hay zonas libres. Me aventuro a decir que esto, lo mismo que en Barea, lo mismo que en Valle Real, han dejado paso a zonas por cubrir. Y esto se debe a la deriva de la propia población en el uso de estos centros, en buena medida periféricos, en buena medida lejanos de la zona central, urbana, a los que hay que ir específicamente, y que por lo tanto, en una situación de cambio de la perspectiva y de la mentalidad social, han sido dejados en cierta medida de lado, y por eso necesitan volver a ponerse en el centro, necesitan volverse a poner atractivos para que la gente vuelva a mirar a ellos como un punto de referencia. Y por tanto, aquí dejamos el asunto con esta reflexión. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.